hepatitis B también nos va a plantear unos escenarios, 4 escenarios diferentes. Primer caso es una prueba reactiva en un caso atendido antes de las 72 horas de ocurrencia, y lo que nos plantea es medir anticuerpos para hepatitis B. Y aquí surge una pregunta, y es, en este caso se trataría de anticor tipo totales o inmunoglobulina M, o pediríamos unos anticuerpos antígeno de superficie. Entonces, lo que están planteando aquí es un paciente que tiene antígeno de superficie positivo. Alguien que tiene antígeno de superficie positivo no puede tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Hay algunos casos excepcionales donde precisamente uno le toma el examen cuando está haciendo la transición, en donde viene bajando el antígeno y viene aumentando los anticuerpos, y en ese momento muy particular de la evolución se pueden presentar la concomitancia de las dos pruebas positivas, pero normalmente está positiva una o la otra, que para el caso del antígeno de superficie queda positivo el antígeno de superficie. Entonces uno eso lo corrobora con un anticuerpo contra el core. El anticuerpo contra el core no está presente en la vacuna, de manera que es muy específico de que el paciente de verdad tuvo la infección natural. En ese caso, usted tiene dos tipos de anticore: anticore tipo IgM de la infección aguda en las primeras 72 horas, y anticuerpos totales o anticuerpos tipo IgG que presenta cuando ya la evolución es más prolongada. Entonces uno aquí determinaría el core tipo IgM. La recomendación en este primer caso continúa diciendo: si los anticuerpos son superiores a 10 unidades por mililitro o no hay disponibilidad de la prueba, inicie o complete el esquema de vacunación contra hepatitis B. En el segundo caso nos dice: prueba reactiva en caso atendido después de las 72 horas de ocurrencia, se indica titulación de antígenos de hepatitis B, anticuerpos contra hepatitis B, anticor total en caso de positividad, remisión para manejo según lineamiento de guía de manejo de hepatitis B crónica. Tenemos un tercer escenario que es prueba no reactiva en caso atendido antes de las 72 horas de ocurrencia, inicie o complete el esquema de vacunación contra hepatitis B, programando siguiente dosis a las 4 semanas y gamma globulina antihepatitis B según criterio del fabricante. Y un cuarto escenario que es una prueba no reactiva en caso atendido después de 72 horas de ocurrido el caso. Si el evento ocurrió en los 14 días anteriores, seguir igual conducta que en el tercer caso, y más de 14 días realizar seguimiento paraclínico a los 6 meses. Y a eso yo le añadiría vacunación. También vacunación en este cuarto escenario. Sí, porque el paciente de todas maneras es un paciente que no está protegido, y en este accidente pues no tuvo problema, pero no sabemos si va a tener algún otro contacto de riesgo a futuro. Entonces es mejor que de una vez quede protegido contra la hepatitis B. Queda claro. Empecemos con preguntas de hepatitis B. Primera de ellas: ¿la vacunación protege en un 100% contra la infección por hepatitis B? ¿Realmente, si tenemos evidencia de estado de vacunación, omitimos el antígeno de superficie? Mira, no hay ninguna vacuna que sea 100%. En el caso de hepatitis B tenemos una efectividad de la vacuna que va del 95 al 99%. Es una vacuna altamente efectiva que previene la infección y las formas crónicas de la enfermedad. Entonces sí es altamente efectiva, pero dentro del abordaje del paciente es importante, a pesar de que él tenga el antecedente claro o te muestre el carnet y te asegure que fue vacunado contra hepatitis B, que le hagamos los estudios serológicos acordes para tener claro si, a pesar de haber recibido la vacunación, o muchos pacientes a veces incluso confunden que se vacunaron contra hepatitis A o que les dio hepatitis A con la B, con la C. Entonces no tienen muy claro la diferenciación que existe entre las diferentes hepatitis virales, y es mejor siempre tener toda la especificación de los antígenos y anticuerpos que el paciente tiene. Segunda pregunta: en el primer caso, teniendo en cuenta que el antígeno de superficie es indicativo de infección, ¿qué utilidad tendría la vacuna en el contexto, por ejemplo, de unos anticuerpos por encima de 10 miliunidades por mililitro? Bueno, entonces empecemos por definir qué tiene la vacuna de hepatitis B. Es una vacuna recombinante que lo que contiene es el antígeno de superficie de hepatitis B. De manera que alguien que ya tenga antígeno de superficie positivo, que es el caso 1, pues no tiene utilidad ponerle la vacuna porque ya tiene el antígeno, ya tiene la exposición antigénica, y esto no le representa ninguna ventaja desde el punto de vista inmunológico, sino
que ya tiene el antígeno, ya tuvo la exposición natural, ya está generando anticuerpos. Entonces ya lo que tenemos que esperar es saber cómo en la evolución desarrolla o síntomas agudos o va a desarrollar síntomas crónicos, o algunos también logran resolver de manera espontánea la infección quedando con inmunidad duradera. Seguimiento paraclínico solo con antígeno de superficie de hepatitis B. No, necesitamos ver también cómo están las transaminasas, cómo está el anticuerpo contra el antígeno de superficie para ver que efectivamente se dé esta transición de la que yo les hablo, de donde empieza a descender el antígeno de superficie y empieza a aumentar el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y que las transaminasas, o sea que la función hepática verdaderamente se está normalizando para decir que el paciente está resolviendo la infección de manera espontánea. Teniendo en cuenta que eventualmente la hepatitis C también podría transmitirse por vía sexual en caso de relaciones especialmente traumáticas, como en este caso, ¿hay alguna recomendación para el tamizaje durante el abordaje inicial o el seguimiento de pacientes víctimas de violencia sexual? Y esto lo pregunto es porque la actualización del protocolo no es explícita, no habla nada de diagnóstico de hepatitis C, simplemente plantea que la prueba debe estar dentro del kit de profilaxis posexposición y diagnóstico. Bueno, la profilaxis posexposición para hepatitis C no se ha contemplado, pero el diagnóstico sí, puesto que hoy existe tratamiento curativo contra la hepatitis C. Entonces, es importante determinar inicialmente si el paciente no tenía ya previamente una hepatitis C, porque la mayoría de ellas son asintomáticas hasta que no llegan a una fase crónica. Entonces, es importante determinar si el paciente ya tenía hepatitis C o si es algo nuevo. Entonces, se indica realizar anticuerpos totales contra hepatitis C al momento del diagnóstico y en el seguimiento.